Buenas tardes, nos encontramos con el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Albornoz, se aprobó recientemente esta ley de plásticos. Quisiéramos conocer más o menos ah, esto, en cuánto tiempo ya entra a efecto y qué se puede esperar en el primer año, porque vimos que esto es progresivo a un lapso de 3 años. Entonces, en el primer año, ¿qué se puede esperar y qué repercusiones ya van a comenzar a suceder? Bien, con mucha satisfacción tenemos que informar a los ecuatorianos que el día de ayer, en forma unánime, se aprobó el proyecto de ley para la reducción, el reciclaje, la racionalización de los plásticos de un solo uso. Un proyecto que había presentado pues, en su momento, que siguió un proceso que está establecido en la ley, presentar el proyecto, el Consejo de Administración Legislativa lo califica, nos remite a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Ahí hubo una amplia sociabilización, participaron los diferentes actores, ciudadanos, trabajadores, industriales que están vinculados con la industria del plástico, varios ministerios, varias instituciones y sobre todo, quiero resaltar, la academia. La academia participó en forma muy activa, representantes de diversas universidades, con el fin de sacar una ley, porque al final estamos buscando solucionar un problema ambiental grave, complejo, difícil que atraviesa el mundo y que particularmente el Ecuador también es víctima del mal uso del plástico. Y pasamos 2 debates en el Pleno de la Asamblea Nacional y este momento pues ya aprobó en segundo y definitivo debate. Esto pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo, como ustedes deben conocer, tiene ese poder de veto, de revisar los artículos y proponer, si considera pertinente algunos, inclusive algunos eliminar, y luego eso tiene 30 días del Ejecutivo. Luego la Asamblea tiene 30 días adicionales para analizar las objeciones que ha hecho el Ejecutivo. En función de eso, pues podemos ratificarnos en el texto que aprobó la Asamblea Nacional o allanarnos a lo que el Ejecutivo envió. En los diferentes casos, pues se necesitan más o menos votos, ¿no? Para ratificarnos en lo que aprobó la Asamblea necesitamos 90 votos y para allanarnos necesitamos 70. Pero considero que el Ejecutivo obviamente va a respaldar este proyecto de ley. Además, fue trabajado con el Ministerio del Ambiente, fue trabajado en coordinación con el Ministerio de la Producción y entendemos que este proyecto importante va a tener que ser respaldado, como es lógico, y eso es lo que esperamos los ecuatorianos, que sea respaldado y que si hay que corregir algo, pues que se corrija, pero que en el menor tiempo posible sea una ley de la República. El tema de la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso. Uso la palabra progresivo y con esta idea quisiera concluir, porque primero, siempre hay que buscar, cuando se hace una ley, un equilibrio. Por un lado, tenemos que solucionar un tema ambiental, un tema complejo, como dije al inicio, pero por otro lado está también la industria del plástico, que mueve más de 1.200 millones de dólares al año en el Ecuador. Y eso obviamente no es solo un tema de productivo y de desarrollo, sino también de generación de empleo. Entonces tenemos que darles el tiempo para que los fabricantes pues adapten sus procesos, innoven, busquen incorporar mucho el tema de reciclaje. La ley tiene un buen componente de incentivar al reciclaje para que se ocupe un plástico y que regrese a la industria, que no se bote a las alcantarillas, no se bote a los ríos, a los océanos. Ese es el tema. Entonces, en función de eso, pues ya tenemos este proyecto de ley que tiene esa progresividad, buscando un equilibrio. Además, la pandemia nos dio algunos mensajes, ¿no? O sea, el plástico, cuidado, digamos, el plástico no es malo, cuidado, generemos ese falso concepto. El plástico ha revolucionado el mundo. Gracias al plástico, pues han habido grandes avances en medicina, en agricultura, en el tema de la alimentación, en fin. Pero como el plástico es fácil de fabricar, liviano, económico, ha hecho que usemos mal ese plástico y sobre todo aquel plástico de los envases que usamos instantes, le damos un solo uso y desechamos. Ese es el problema. Claro, y muy importante también lo que usted menciona respecto al sector, a la industria de plástico. E incluso 1,2% del PIB nacional pertenece a esta industria y estamos hablando de más o menos 19,000 empleos. Mencionaba que sí habían pensado cómo se va a tratar este tema, pero podría tal vez ser un poquito más específico respecto, bueno, tal vez mucha gente estará preocupada que qué va a pasar con todo este sector. Entonces, un poco más tal vez específico en qué se ha planeado para que no repercuta negativamente y
en todo este aspecto laboral. Sí, sería muy grave, ¿no es cierto? En estos momentos tan difíciles, no solo de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica, golpear a un sector productivo del país. No, jamás va a ser esa la intención y es por eso que interactuamos muy de cerca con la Asociación de Plásticos del Ecuador. Nosotros teníamos en el informe del primer debate plazos mucho más ambiciosos, pero la realidad de la pandemia y la realidad económica que vive el país, pues nos obligaron pues a revisar esos plazos y esos plazos se extendieron para que existe el tiempo suficiente para que puedan adaptar. Entonces comenzaron, ¿no es cierto?, a ponerse plazos. Primero, un primer plazo de 12 meses. Antes se hablaba de 180 días, ahora se habla de 12 meses. ¿Qué? Se prohíbe, ¿no es cierto?, las bolsas y los envases de parques en los parques nacionales, en áreas protegidas, en los páramos, en las playas, en los ríos. Sí, entra en vigencia la ley y en 12 meses queda prohibido las bolsas, los envases en parques nacionales, vuelvo a repetir. También en 12 meses ya no se podrá entregar publicidad que tenga el empaque plástico, no sé, estados de cuenta, que ya los estados de cuenta no deben ser físicos ni de papel y peor con envases de plástico, tiene que ser digital. Entonces se prohíbe la entrega, ¿no es cierto?, de estos estados de cuenta que tiene su cubierta plástica, que puede haber en su momento tenido su fin, pero no podemos seguir incentivando ese tipo de uso, sino más bien usemos documentos digitales. Y se eliminan los sorbetes en 12 meses. Ya no habrá sorbetes en el país, salvo pequeñas excepciones, estos sorbetes pequeñitos que vienen adheridos a bebidas para niños. Es un tema de salud y de salubridad también, que eso había que pensarlo. Siempre había dos conceptos, porque es fácil decir, elimínese el plástico y listo, o el plástico de un solo uso. Teníamos que ver primero el sustituto. Tiene que haber un sustituto, que además ese sustituto, y ese es el segundo concepto, no genere una huella de carbón más grande que la del plástico. Las dos situaciones fueron perfectamente analizadas, muy revisadas técnicamente, cuánta energía se necesita para la producción del uno, cuánto se necesita para la producción del otro, cuántas veces podemos reutilizar los diferentes, cuál es el sustituto adecuado. Todo eso se analizó. Luego tenemos un plazo de 24 meses, ¿no? En 2 años, pues, quedan prohibidas las bolsas de acarreo, pero no todas. Si las bolsas de acarreo que se expendan tienen material reciclado, está bien, porque al final se ha cumplido el objetivo de no entregar a los ríos o depositar en los ríos, en los mares, en las alcantarillas, en las playas, en las riberas de los ríos el plástico. Sí, tiene un porcentaje de plástico reciclado, pues bienvenido que sea, porque creo que es eso. Entonces, por eso el énfasis en el tema de reciclaje. O sea, el fabricante va a poder seguir fabricando sus diferentes elementos, pero ahora el asunto es que sea con un porcentaje adecuado y hay un estudio técnico pues que nos respaldó para poner el porcentaje de plástico reciclado que debería incorporarse en este tipo de cosas. También en 24 meses se prohíbe las bolsas y artículos que incluyan aditivos para que generen fragmentación en microplásticos. Es un tema complejo porque esa fragmentación hace que entren en la cadena alimenticia por ejemplo, de los peces y luego inclusive va al ser humano. Entonces también en 12 meses se eliminan esas bolsas y artículos que generen esos microplásticos. Y también se eliminan los recipientes y envases y vasos de poliestireno que no contengan porcentajes mínimos de reciclado. También hemos pensado en ese tema. Y finalmente, en 36 meses, es decir, en 3 años, las bolsas y envoltorios plásticos que no contengan el porcentaje mínimo de material reciclado. Igual se eliminarían platos, vasos, utensilios y vajillas de plástico de un solo uso que no tengan el material reciclado. Ese es un poco el concepto, ¿no? Que planteemos. Además, se eliminan el uso, por ejemplo, de vajillas plásticas de un solo uso en hoteles o en la entrega de comida a domicilio. No tiene sentido, pues así me entregan a domicilio, yo tengo los cubiertos, en fin, pues que son de uso constante. Ese es más o menos el concepto que planteamos. Perfecto, creo que nos explica muy bien el concepto de la ley. Ahora, por otro lado, le preguntaba cómo afectaría a las industrias de plástico. Ahora, más bien, quisiéramos saber los beneficios y podría tal vez nombrar unos 2, 3 beneficios principales, en su opinión, tanto al país como al sector productivo. ¿Cuáles serían? Claro, frente a estos temas hay oportunidades, ¿no es cierto? O sea, es claro que tenemos que reducir. El planeta no puede seguir aguantando tanta, voy a usar una palabra que a veces no es adecuada, basura de plástico de un solo uso. El plástico es bueno, cuidado, pensemos en eso.
Entonces hay que tomar medidas. Entonces, esas son las oportunidades que se generan para la industria. Y ellos están conscientes. Yo quiero felicitar la posición responsable que han tenido los fabricantes de plásticos de un solo uso. Porque ellos dijeron, sí, sabemos que hay un problema y estamos dispuestos a colaborar. Denos el tiempo adecuado para innovar. Entonces va a haber oportunidades. Y es por eso que se incluyó en la ley un concepto de que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en un plazo de 180 días tiene que generar los incentivos necesarios para esa transición, para que los fabricantes de plástico, sobre todo los pequeños, los micro, los medianos empresarios, los emprendedores, los de la economía popular y solidaria, puedan innovar y puedan incorporar el tema del reciclaje. Entonces, hay los incentivos que tiene que dar el Ejecutivo. En una ley no lo podemos hacer cuando es además iniciativa de los asambleístas, pues poner incentivos económicos, pero el Ejecutivo tiene 180 días para establecer los incentivos adecuados para este proceso que tiene que darse de cambio, de innovación, de mejora en la tecnología y en la fabricación, ser mucho más eficientes en la fabricación y incorporar el tema del reciclaje. Bueno, yo creo que como país estamos en esa línea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. 2 o 3 objetivos están enfocados con esta ley para cumplir, eliminar esa cantidad de residuos que encontramos en los ríos, en los mares. El ambiente es el que gana muchísimo. Pero para eso necesitamos la corresponsabilidad de los fabricantes, del Poder Legislativo, en este caso, pues a través de la ley, del Ejecutivo que implemente adecuadamente las medidas de sus reglamentos, y de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que actuar frente a esta situación, tenemos que clasificar la basura, tenemos que trabajar con los municipios. Otra corresponsabilidad que hay es fundamental el tema de los municipios, ya que ellos tienen la competencia de los desechos sólidos, ¿no? Exacto, muy importante lo que menciona, ¿no? Es una labor conjunta de todos, ahí ponen su granito de arena. Mi última pregunta, asambleísta Albornoz, respecto a las multas, leíamos que se castigaría, digamos, a las personas que no quieran contribuir, que no quieran ayudar a la sociedad, pues, con este tema de plástico respecto a la ley. Vi también que podían haber multas hasta como de $200, dependiendo de la gravedad. ¿Nos podría explicar más o menos, ponernos en concepto, cómo se van a manejar estas multas y también cómo se las calificaría? Nosotros siempre buscábamos en que los cambios se den por conciencia, por educación, buscando incentivos, pero obviamente también es necesario, si no se cumple, tiene que haber alguna sanción. Lamentablemente es así. Tiene que haber, porque si ponemos algo y no se cumple y no pasa nada y no hay ninguna consecuencia, tampoco está bien. Siempre pensando en que los cambios deben darse desde el punto de vista de la conciencia, de que asumamos nuestra responsabilidad. En función de eso, nosotros asumimos los criterios y las sanciones económicas ya establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, ¿no es cierto? Hay varios criterios de sanciones si no se cumplen con nuestra responsabilidad de ciudadanos, de fabricantes, de GATS. Y es por eso que se establecen sanciones entre leves, graves y muy graves. Esperemos que nadie tenga que pagar ninguna sanción, sino simplemente pues que actúe y que todos más bien respetemos el ambiente para cuidar nuestra casa común, nuestro planeta. Esperemos así sea. Y bueno, nos acompañó hoy el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, asambleísta Esteban Albornoz. Muchas gracias por esa entrevista, asambleísta. Gracias. Un saludo a la academia, a la universidad, a los estudiantes, a los profesores, pues ustedes son los que producen los grandes cambios en la sociedad, los cambios positivos. Un abrazo y muy buenas tardes.